¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Muy buenas tardes. Aquí con usted su profesor Valente Quintana. Es un placer saludarlos y es un placer también utilizar diferentes plataformas para poder llegar a ustedes. En este caso tuvimos que hacer a un lado la plataforma Zoom por algunas cuestiones técnicas, pero por eso hacemos este video por el cual vamos a dar la clase del día de hoy. Y el día de hoy nos corresponde platicar acerca del tema de reglamento interior de trabajo. Este video está pensado para subirse en YouTube. Hay que emplear todas las plataformas sabidas y por haber. Hay que ser más amigables con la tecnología para, pues bueno, acercarnos a todos esos cambios e implementaciones tecnológicas que ahora en pandemia pues nos han dado el beneficio de no suspender clases, sino de seguir en contacto con ustedes, aunque sea por este medio remoto. Como les platicaba, hoy vamos a revisar el tema de reglamento interior de trabajo. Es una fuente contractual del derecho colectivo laboral y pues bueno, toda vez que ya platicamos acerca del contrato colectivo de trabajo, platicamos ya acerca del contrato ley también, hicimos y dejamos claras cuáles eran la diferencia, que en el contrato colectivo, bueno, su propósito es reglamentar o establecer los derechos y prestaciones de los trabajadores, así como de la operación del trabajo dentro del centro de trabajo propiamente, y el contrato ley pues establece derechos y prestaciones para trabajadores de toda una industria, no únicamente de un centro laboral. Hoy vamos a hablar, ya les dije, acerca del reglamento. Este reglamento es una fuente más del derecho colectivo del trabajo, es una fuente contractual y está encargado sobre todo de regular la implementación de los trabajos del día a día, o sea, de la operación propiamente de los centros de trabajo. Para lo cual, pues hay que revisar de qué se trata este tipo de regulación. Cuando nosotros hablamos de un reglamento interior de trabajo, pues hay que acotarlo a que es el documento que le va a dar efectividad al contrato laboral, porque mientras en este último se establecen los derechos y las obligaciones de las partes en la prestación de ese servicio personal subordinado, pues en el caso del reglamento interior lo que va a hacer es definir cómo se deben cumplir cada una de esas prerrogativas y deberes. Pudiéramos, pudiéramos decir que si bien el contrato colectivo de trabajo nos da el qué, el reglamento interior de trabajo nos va a dar el cómo. Entonces es desde luego sumamente importante al interior de los centros de trabajo el establecer este tipo de reglamentos. Es importante recordar que la ley exige a ciertos centros de trabajo que tienen más de 50 trabajadores el desarrollo de eh, este tipo de documentación. Nosotros tenemos una obligación, bueno, los patrones o los empleadores tienen una obligación de crear comisiones mixtas cuando en el centro laboral se cuenta con más de 50 trabajadores. Para revisar también cuáles son las comisiones mixtas, pues hay que recordar que tenemos comisiones mixtas encargadas de vigilar sobre el cumplimiento de diferentes derechos establecidos todos en la Ley Federal del Trabajo, como por ejemplo existe la comisión mixta para seguridad e higiene en el trabajo, existe la comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad, existe la comisión mixta para la elaboración del reglamento interior de trabajo, que es justamente sobre lo que vamos a platicar el día de hoy. Tenemos la comisión mixta para la elaboración del cuadro general de antigüedades y por último tenemos la comisión mixta de reparto de utilidades. Hoy vamos a hablar acerca del reglamento interior de trabajo y este reglamento debe de formularse, debe de redactarse
por esta comisión mixta para la elaboración del reglamento interior de trabajo. Las comisiones mixtas son pequeños microorganismos que al interior de los centros de trabajo nos van a permitir tener un ejercicio sano de negociación colectiva todo el año en estos temas, y no únicamente dejar este papel o este momento de la negociación colectiva, no limitarlo únicamente a las revisiones, que como bien recuerdan ustedes, este tipo de revisiones se realizarán por lo que hace a los salarios de los contratos colectivos de manera anual, y cuando se trate de una revisión integral de todo el cuerpo del contrato colectivo, pues esto será cada 2 años. Pero bueno, entonces pudiéramos nosotros observar que conforme al artículo 424 de la Ley Federal del Trabajo, uno de los primeros requisitos para elaborar nuestro reglamento interior de trabajo es que sea de manera bipartita, o sea, elaborado por esta comisión mixta en la que van a participar representantes de los trabajadores y representantes del empleador. O sea que esta comisión en su conjunto hará ese ejercicio al que nos referimos de negociación colectiva y aterrizará diferentes normas o diferentes cláusulas dentro de este reglamento interior de trabajo, que va a regular, como ya dijimos, la operación del día a día de los centros de trabajo. Bueno, algunas otras de las particularidades que debemos de observar al momento de redactar el reglamento interior de trabajo también es que si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas, ya sea la representación de los trabajadores o la representación del empleador, dentro de los 8 días siguientes al acuerdo al que hubieran llegado, o sea, al proyecto de ese reglamento interior de trabajo, deberán de hacer su depósito. ¿Para qué? Para que tenga plena vigencia y validez ese reglamento interior de trabajo. O sea que si hoy nosotros llegamos a algún acuerdo y redactamos en esa comisión mixta ya nuestro reglamento interior de trabajo, contaremos con 8 días para hacer ese depósito. Hoy en día ya la ley nos pide que el depósito sea ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, aunque como bien nosotros sabemos siguen las juntas de conciliación y arbitraje todavía en operación. Entonces esto va a depender desde luego si en la entidad federativa pues ya existe esa implementación o no. Es todavía un tema que siguen conociendo en algunas partes de la República las juntas, pero la regla general será que el depósito deberá llevarse a cabo ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. No producirá ningún efecto legal las disposiciones contrarias del Reglamento Interior de Trabajo a la Ley Federal del Trabajo. Tampoco debe de contravenir el contenido del Reglamento Interior de Trabajo ni al contrato colectivo ni al contrato ley. Digamos que por jerarquía entonces tendríamos la ley, tendríamos los contratos colectivos o contrato ley, y posterior a ello ese reglamento interior de trabajo, que lo que ya comentamos fue que nos va a ayudar a interpretar el cómo y no el qué que nos da el contrato colectivo de trabajo. Los trabajadores o el patrón o el empleador en cualquier momento podrán solicitar el tribunal o la junta, según corresponda, que se subsanen las omisiones del reglamento o se revisen sus disposiciones contrarias a esta ley y demás normas de trabajo. Es curioso porque anteriormente pues era la misma junta en la que se iba a realizar el depósito de ese reglamento interior de trabajo, y también sería la misma junta ante quien se podría solicitar que se subsanen las omisiones que tuviera ese reglamento. Hoy la ley ya nos dice que el depósito va a ser ante una autoridad que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pero en caso de solicitar se subsanen algunas omisiones, esto lo vamos a hacer ante el tribunal. Entonces ya compromete acudir a 2 autoridades diferentes el poder depositar
y revisar ese reglamento interior de trabajo que, como ya dijimos, no lo olviden, debe de provenir de la comisión mixta del reglamento interior de trabajo. Y es que de verdad a lo mejor parece muy repetitivo lo que les comento, pero se van a encontrar ya en la práctica profesional que muchos despachos de abogados de repente están redactando ya los reglamentos interiores y los depositan sin tomar en cuenta la representación de los trabajadores, cosa que desde luego es completamente indebida y además atenta contra el propósito de toda la reforma laboral, que es precisamente acreditar y garantizar la representatividad de los trabajadores por medio de los sindicatos. Aunque, bueno, ya dijimos que las comisiones mixtas se integran con representación de trabajadores. Eso quiere decir, no la va a integrar el sindicato esa comisión. El sindicato pudiera proponer quiénes van a ser los trabajadores que van a representar a sus compañeros ante esa comisión, pero el sindicato como tal, como persona jurídica, pues no tendría ningún papel dentro de esta comisión mixta. ¿Sí? Formalmente hablamos, digámoslo así. Ahora, ¿qué es lo que debe de contener mi reglamento interior de trabajo? Esto nosotros lo vamos a encontrar dentro del artículo 423 de la propia Ley Federal del Trabajo. Algunos de los aspectos relevantes a considerar son las horas de entrada y salida de los trabajadores del centro laboral. Incluso también debemos de integrar al cuerpo de este reglamento el tiempo destinado para las comidas y periodos de reposo durante la jornada. Y esto sobra decirlo también, como empleadores es sumamente importante, toda vez que recuerden que si el trabajador tiene esa posibilidad de tomar su tiempo de descanso, de alimento, fuera de la fuente de trabajo, ese será un tiempo que no deberá de computarse dentro de la jornada laboral que tenga ese trabajador. De repente se seca la garganta. También debemos de contemplar dentro del reglamento interior de trabajo el lugar y el momento en que deban de comenzar y terminar las jornadas de trabajo. O sea, debemos de marcar con precisión cuáles serán los puntos de partida de la jornada para cada una de las categorías de los trabajadores. Debemos de establecer, adicional a ello, los días y las horas fijadas para hacer la limpieza de establecimientos, de la maquinaria, de la herramienta proporcionada por los empleadores. Esto desde luego también es muy importante y nos deja ver esta fracción, este contenido indispensable del reglamento, pues que va 100% enfocado a la operatividad del centro laboral. ¿Sí? Es muy práctico ese reglamento interior, o debe de ser muy práctico. Establece también los días y lugares de pago. Si ustedes recuerdan, dentro del contenido de los contratos colectivos o de los contratos ley, tendremos tabuladores salariales. O sea que el contrato colectivo me va a decir cuánto y el reglamento me va a decir qué día y en qué lugar me van a realizar el pago. Normalmente, pues yo creo que ya en una gran mayoría de centros de trabajo, pues los pagos son mediante depósito bancario, para lo cual no sobra que también el trabajador nos firme una hoja de autorización solicitándonos incluso que su salario sea depositado en una cuenta bancaria, y desde luego esto también se hace por practicidad, pero sobre todo por seguridad. Dentro del contenido del reglamento interior de trabajo también debemos de precisar las normas para prevenir riesgos de trabajo. Hay normas generales, tenemos normas oficiales mexicanas, tenemos el reglamento federal de seguridad e higiene en el trabajo, tenemos la propia Ley Federal del Trabajo, pero muchas veces por ejemplo, las normas pues son creadas pensando en un destino o en una industria en especial. No es lo mismo los riesgos de trabajo que puede implicar
ser piloto aviador u operador de autobús que el de una enfermera, que el de una profesora. Vamos, que son riesgos, son normas para prevenir riesgos de trabajo, y estos deben de ser muy específicos de acuerdo al tipo de categoría o el tipo de objeto social que tiene el empleador o la categoría de ese trabajador. También debemos de establecer dentro del cuerpo del reglamento interior de trabajo instrucciones para prestar primeros auxilios, para lo cual desde luego tendremos que brindar una capacitación. Recuerden que la capacitación a los trabajadores es una obligación de los empleadores, y en este caso, hay que decirlo también, se puede brindar esa capacitación en relación a la prestación de primeros auxilios que en caso de algún accidente laboral. Debemos de establecer también dentro de este documento cuáles serán las labores insalubres y peligrosas que no se deben de desempeñar o que no deben de desempeñar los trabajadores menores de edad. Recuerden también que la Ley Federal del Trabajo tiene su propio capítulo que habla en relación al trabajo de los menores, y lo que busca este capítulo es precisamente evitar que los menores de edad se involucren en ciertas labores por considerarse más peligrosas o no acordes a su edad. Protección que deben de tener las madres trabajadoras durante el lapso de gestación. Igual la Ley Federal del Trabajo comenta o más bien establece algunos de los derechos que tienen estas mujeres trabajadoras en ese momento cuando están próximas a ser madres, pero esto no limita que dentro del Reglamento Interior de Trabajo pudiéramos añadir otro tipo de reglas o de consideraciones para este tipo de trabajadoras. Tiempo y forma en que los trabajadores deben de someterse a los exámenes médicos previos o periódicos y a las medidas profilácticas que dicten las autoridades. Hay que recordar que, volviendo a lo mismo, por el oficio de los trabajadores pueden ser sometidos a riesgos por la propia labor que ellos desempeñan. Pensemos en a lo mejor una enfermera que pues todo el día está dentro de los quirófanos, a lo mejor está aplicando inyecciones, tiene contacto con material quirúrgico, del cual por supuesto debe de haber hay normas oficiales mexicanas que atienden cómo debe de llevarse todo este tipo de desechos, cómo nos debemos de deshacer de ellos, con qué tipo de medidas de seguridad. Y pues precisamente las enfermeras, como están en contacto permanente con este tipo de material, pues tienen como obligación el estarse vacunando, por ejemplo, contra el tétanos o ciertas vacunas periódicas acordes a los riesgos que ellas pueden correr. También dentro de este tipo de exámenes periódicos, exámenes médicos, pues pensemos en otro oficio como los operadores de autobús. Los operadores de autobús pues no pueden ponerse de vanidosos, deben de portar gafas en caso de que así las llegaran a necesitar, acreditándolo siempre con exámenes de la vista, hechos por médicos profesionales. Y bueno, son el tipo de exámenes que deben de tener, por ejemplo, que tengan exámenes de la presión, chequeos generales que nos puedan por lo menos reducir el riesgo de que un operador de autobús pudiera tener un infarto mientras está manejando en la autopista y con todas las vidas que tiene, de las que tiene la responsabilidad también y que lleva en sus manos. Entonces, ese tipo de exámenes pues también se deben de establecer dentro del Reglamento Interior de Trabajo de acuerdo a la categoría que tiene cada uno de esos trabajadores. Entonces, este es un par de ejemplos con el que procuramos explicar a qué van este tipo de medidas o este tipo de exámenes médicos. Dentro del Reglamento Interior de Trabajo debemos de también establecer cuál será el mecanismo o el proceso por medio del cual los trabajadores pudieran solicitar permisos o licencias
para poderse ausentar de sus labores de manera temporal. También una parte muy importante para considerar dentro del Reglamento Interior de Trabajo serán las disposiciones disciplinarias y procedimiento para la aplicación de estas mismas, o sea, para establecer sanciones a los trabajadores y establecer cuáles van a ser las causales para imponer esas sanciones. Algunas, tenemos también las demás normas que se estimen conveniente de acuerdo con la naturaleza de cada empresa o establecimiento para conseguir una mayor seguridad y regularidad en el desarrollo de los trabajos de ese centro laboral. Como ven, en realidad nuestro reglamento interior de trabajo pues es bastante práctico, es el que nos va a marcar la pauta de cómo se deben de llevar a cabo las operaciones del centro de trabajo. Se enfoca mucho en esa practicidad, tan es así que establece en qué momento, en qué lugar se deben de encontrar los trabajadores cuando inicia cada una de las jornadas, ¿no? Nos habla también del aseo de las áreas de trabajo. Entonces pues sí, es 100% práctico este reglamento interior, que recuerden que lo debe de elaborar una comisión mixta de reglamento interior de trabajo. El fundamento para constituir esta comisión mixta lo vamos a encontrar en el artículo 424, fracción primera de este ordenamiento, que establece que el reglamento interior de trabajo será formulado por una comisión mixta integrada de representantes de patrón y de representantes de los trabajadores. Dicha comisión va a estar encargada de realizar el proyecto de reglamento interior de trabajo y de aprobarlo en el caso de que lleguen a un acuerdo. De esta forma, los representantes de cada una de las partes lo van a firmar y el referido documento será puesto, fíjense bien, debe de ser puesto en un lugar visible dentro del centro de trabajo, además de depositarse este documento ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o de las juntas de conciliación y arbitraje, según corresponda de acuerdo a la implementación laboral. Algunos de los requisitos que nosotros vamos a encontrar como requisitos de validez del reglamento interior de trabajo, pues en principio vamos a tener que el reglamento surtirá efectos a partir de su depósito. Si yo no deposito este reglamento en el Centro Federal o en la Junta de Conciliación y Arbitraje, no voy a poder llevar a cabo la aplicabilidad de este documento. Si yo como empleador solicito a un despacho de abogados que elabore un reglamento interior de trabajo, que es algo muy diferente a un código de ética, porque también es una pregunta recurrente, un reglamento interior de trabajo siempre deberá de ser elaborado por la representación de ambas partes. Y una vez elaborado debe de ser depositado ante la autoridad correspondiente, so pena de que si no hubiese ese depósito, pues no será ni válido ni aplicable dentro del centro de trabajo. Y si yo quisiera imponerle alguna sanción a uno de estos trabajadores, pues será una sanción una sanción ilegal, fuera de todo contexto jurídico, fuera de todo marco normativo, y eso pues me podría traer a mí como empleador una contingencia laboral sin duda alguna. Otro de los requisitos para que mi reglamento interior de trabajo sea válido será que este documento deberá de imprimirse y repartirse entre los trabajadores y se fijará en los lugares más visibles del establecimiento laboral, del centro de trabajo. Esto quiere decir que una vez que yo tenga ya mi reglamento interior de trabajo elaborado por la comisión mixta, voy a ir a la junta o voy a ir al centro federal y lo voy a depositar. Una vez depositándolo, debo de colocarlo en un lugar visible dentro del centro de trabajo, lo voy a imprimir en grandote para que lo alcancen a leer los trabajadores y debo de repartir a cada uno de esos trabajadores un ejemplar de ese reglamento interior de trabajo. Si yo no cumplo con cualquiera de estos pasos, pues yo no podría aplicar de esta manera, no podría ser válido mi reglamento. Obviamente,
no nada más basta con entregar la copia del reglamento interior de trabajo a los trabajadores, sino necesitamos que esos trabajadores pues nos firmen de recibir ese reglamento, para que el día de mañana pues no argumenten el desconocimiento del documento y que por lo tanto pues no hubo el cumplimiento respectivo de mi reglamento interior de trabajo. Entonces pues sí son algunos puntos muy importantes para establecer este tipo de reglamento. Como ustedes ven, pues hemos agotado ya nuestras fuentes contractuales del derecho laboral. En lo general, toda vez que el semestre pasado tuvimos la oportunidad de platicar acerca de derecho individual de trabajo, donde vimos contratos individuales en sus diferentes variantes, dijimos que la regla general, pues evidentemente atendiendo a la estabilidad en el empleo, pues debe ser el contrato individual por tiempo indeterminado o indefinido, y que en algunos casos especiales pues, pudiéramos nosotros establecer o contratar por medio de los contratos individuales de trabajo por obra determinada o por tiempo determinado, pero únicamente bajo ciertas circunstancias que deja muy clara la Ley Federal del Trabajo, y no en todos los casos. Como les he dicho, no es un buffet de contratos en el cual yo elijo el que quiero, sino que la regla general será por tiempo indeterminado, y únicamente bajo ciertas circunstancias establecidas en la ley pudiéramos nosotros acercarnos a otro tipo de contrato, como también lo sabemos que tenemos el contrato por temporada. Además, sabemos que tanto el contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado y por tiempo determinado, que dure más de 6 meses, pudiéramos nosotros implementar algunas de las modalidades que también se establecen en la Ley Federal del Trabajo, como la modalidad a prueba o por capacitación. Ahora, ya en el terreno del derecho colectivo del trabajo, pues revisamos que tenemos contratos colectivos de trabajo, tenemos contratos ley y tenemos reglamentos interiores de trabajo. El propósito de los contratos colectivos o del contrato ley siempre será el mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, aunque nosotros también ya sabemos, no siempre es posible hacer esto. Por medio de la negociación colectiva es posible incrementar desde luego, pero también reducir. Nosotros en su momento vamos también a platicar acerca de los conflictos colectivos de naturaleza económica, vamos a hablar acerca de los motivos de la modificación y suspensión de las relaciones colectivas de trabajo, y nos vamos a dar cuenta de que pues no siempre vamos a apuntar en la negociación colectiva a la prosperidad y al incremento de beneficios. Hoy nosotros vivimos en un momento bastante crítico alrededor del mundo, que nos ha permitido ver que pues hay momentos en los que nosotros no podemos pensar en mejoría de las condiciones laborales, pero esperaremos más bien que estos tiempos cambien. Contrato colectivo va a regular las relaciones de trabajo dentro de un centro laboral, va a procurar el incremento de las prestaciones, volviendo las prestaciones legales en supralegales o extralegales. Ese tipo de prestaciones son las que nosotros queremos ver tanto en los contratos colectivos como en los contratos ley, para ver que efectivamente el mecanismo de la negociación colectiva está siendo efectivo y está mejorando las condiciones de los trabajadores, que al final ese va a ser el objetivo número 1 de todos los sindicatos: la mejoría, la defensa, el estudio de las condiciones de trabajo. El reglamento interior de trabajo, ya dijimos, nos servirá para la operatividad de los centros laborales. Será muy práctico, será el que regule el día a día de los trabajadores en esas fábricas, en esos centros laborales. Bueno, espero que en nuestra siguiente clase podamos empezar a hacer preguntas, espero que las vayan apuntando. Seguramente quedaron ahí algunos temas que pudiéramos platicar igual para resolver
esas inquietudes que pudieran haber originado este tema. Y pues nos vemos para la próxima, jóvenes. Me ha dado mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, esta clase se las hacemos llegar vía YouTube, así como a veces usamos Zoom, así como vamos a ir aprendiendo a utilizar las diferentes plataformas. Vamos a aprender nuevos métodos tecnológicos para que este mensaje, para que estas clases lleguen hasta donde ustedes se encuentren. Como siempre, me ha dado mucho gusto saludarlos, cuídense mucho y nos vemos para la próxima.